Ahí está, bueno, algunas de las diapositivas van a estar ya repetidas, simplemente vamos a recordarlas, que es muy importante que los pacientes llamen al servicio de emergencias y que no vayan con un dolor de pecho por sus propios medios a un instituto. Esto ya fue hace mucho demostrado que aproximadamente 1 de cada 300 pacientes que van por sus propios medios sufren un paro cardíaco durante el traslado, lo cual nunca es bueno cuando no se está con las condiciones adecuadas como debe ser en un servicio de emergencias. Y los pacientes que son trasladados por servicio de emergencias siempre llegan antes que los pacientes que no son trasladados por servicio de emergencias y se reperfumen más rápido, muchas veces por causa de la preactivación. Por lo tanto, deben ir en servicios de emergencia a los pacientes. Alfonsina habló de la regionalización del tratamiento del infarto, un concepto sumamente importante, fundamentalmente para un país como el nuestro, esto ya se habló mucho. La situación ideal es que la generación de redes sea un trabajo coordinado y mancomunado entre efectores públicos y privados, como ya hablamos hace un ratito. Esta situación ideal no se da prácticamente en ninguna zona de la República Argentina. Es decir, que el modelo de regionalización tenemos que enfocarlo un poco más. Recién mostraron dos redes muy importantes del sistema público. La verdad que cuando el Estado está presente, si está presente, las cosas son más fáciles. Los efectores privados estamos prácticamente huérfanos del Estado y tenemos que hacer las cosas más a pulmón. Por eso es que la situación real es que los centros privados tenemos que buscar y tratar de hacer acuerdos con los servicios de emergencia privados para tratar de obtener beneficios mutuos. Necesitamos tener estrategias coordinadas no solo entre los equipos médicos, sino también entre equipos administrativos, y esto va a generar y redundar en beneficio para ambos. No solo el beneficio para el centro receptor, que va a ser seguramente infartos con mejores tiempos, pero también para el servicio de emergencias, porque como recién hablaba el doctor Aníbal, que coordina el servicio de urgencias, el tema de poder derivar el paciente, de no tener dándolo vuelta en la ambulancia, de poder colocar el paciente en un centro, es muy importante para ellos, por eso también son beneficios para el sistema de emergencias. Bien, el sistema de emergencia debe contar con una capacitación en todos sus niveles, no solo de la central telefónica, para que puedan catalogar bien los llamados y poner a los llamados que son sospechosos de infarto dentro de su rango específico. También deben tener un equipamiento adecuado, deben tener electrocardiógrafos, deben poder o sería ideal que puedan transmitir ese electrocardiograma que deben tomar, deben tener obviamente todos los equipos adecuados para atender una emergencia como es el infarto, y obviamente que su personal debe estar entrenado, pero también debe estar entrenado el centro receptor, tanto desde sus niveles de admisión, el telefonista, el camillero, los enfermeros, todo el personal que está de guardia y el personal de hemodinamia, para que cuando se preactive un infarto, toda la cadena funcione y el personal de hemodinamia pueda llegar antes que el paciente o juntamente con el paciente. Ese trabajo de coordinado no es solo de los equipos médicos, sino también de los equipos administrativos y los equipos informáticos que van a estar interrelacionándose entre unos y otros. Bien, cuando se llama a un servicio de emergencia, el servicio de emergencia debe responder rápido y de manera efectiva, debe realizar rápidamente el diagnóstico. Nosotros sabemos que el diagnóstico del infarto, cuando va a un servicio de emergencia, lo debe realizar el médico del servicio de emergencias. Para esto tiene que hacer un electrocardiograma, mejor antes de los 10 minutos. Esto agrego yo, debe tener la capacidad para poder enviar ese electrocardiograma por si tiene alguna duda hacia algún centro o algún superior. Debe tener una sistemática de traslado ya establecida y debe tener monitoreo y registro de sus resultados también. ¿Qué dicen las guías? Esto lo mostró Alfonsina. Las guías dicen que cuando se establece el diagnóstico de un infarto con supradesnivel del ST en un contexto prehospitalario, la activación inmediata de un laboratorio de hemodinamia no solo reduce el resultado, no solo reduce el tiempo de tratamiento, sino también reduce la mortalidad. Y cuando el servicio de emergencia establece el diagnóstico de infarto en un contexto prehospitalario, ese paciente debe ser llevado hacia una estrategia de angioplastía primaria directamente a la sala de hemodinamia
taquicardemia, bypaseando o salteando la guardia general, y esto puede reducir aproximadamente en 20 minutos el tiempo puerta-balón. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es la situación actual? Estamos como con el dólar, como en Turquía, estamos igual en Turquía y Grecia, solamente el 20% de los pacientes llaman a un servicio de emergencias, y de esto, por lo menos en los datos que registramos nosotros con casi 4.000 pacientes, de estos 700 pacientes que llaman a un servicio de emergencia, solamente el 20% en general, y últimamente, el último año el 30% solamente preactivan. Es decir, que estamos muy lejos, a pesar de que sabemos y podemos demostrar que los resultados son mucho mejores en los pacientes que son preactivados que los pacientes que no son preactivados traídos por el servicio de emergencia, una reducción casi del 50% del tiempo puerta-balón. Bien, ¿es posible generar redes privadas? Es un término un poco amplio para lo que yo voy a mostrar. Yo creo que sin la tutoría, sin el respaldo del Estado, generar una red es imposible. Es decir, que lo que nosotros generamos desde los centros privados son acuerdos mancomunados con los servicios de emergencia. Hay varios, yo solamente resalto dos, el del ICBA aquí de Buenos Aires y el que tenemos en Rosario. El ICBA ya publicaron sus resultados con una mejoría del tiempo puerta-balón en términos de la mediana, a medida que pasa el tiempo. Nosotros tenemos no me animo a llamarlo red, sino un convenio, un acuerdo con una empresa que acá no sale en chino, pero es Urgencias, no sé por qué sale así. Bueno, que es Urgencia, que es un servicio de emergencia, uno de los más importantes de la ciudad, del grupo OSDE. Nosotros tenemos un acuerdo que no es solo un acuerdo de preactivación, es un acuerdo muchísimo más amplio que no solo abarca a los pacientes con infarto, sino que abarca pacientes con dolor de pecho, dolor torácico incaracterístico, arritmias cardíacas, dolor abdominal, es decir, es muy amplio el acuerdo, y la preactivación y el infarto es solo una pequeña parte de ese acuerdo que, como les digo, genera una simbiosis. Es un beneficio para el centro receptor, pero también es un beneficio para ello, y aparte el acuerdo va más allá de solo lo médico, va un poco más también a lo académico, a la formación y a la asesoría. Es decir, es un acuerdo más macro en donde que nosotros creemos que es la única forma de hacer, porque si solo queremos que nos manden los pacientes que preactivan, ningún servicio de emergencia va a estar de acuerdo. Entonces, yo creo que el acuerdo, cuando es entre privados, tiene que ser un poco más amplio, y la preactivación debe ser solo una pequeña parte de eso. Yo muestro con un caso clínico, un paciente de 58 años, sin antecedentes cardiovasculares, con un dolor característico de una hora de evolución, llama a urgencias o al servicio de emergencias a las 12:25, esto está registrado, y esto después nosotros obtenemos los datos del servicio de emergencia, que son datos que quedan registrados, ya sean los datos del llamado como los datos del GPS de la ambulancia. Esos son todos datos que a nosotros después nos llegan mensualmente. Entonces ahí el servicio de emergencia lo que hace a través de su central telefónica es activar el protocolo de dolor torácico, ellos los clasifican como clave 2. Ahí se implementa la obligatoriedad para el médico que va a asistir a ese paciente de realizar el electrocardiograma, y no puede cerrar su historia clínica digital en la tablet si no está colocado los datos del electrocardiograma. Es decir, ese médico tiene que hacer sí o sí un electrocardiograma, si no, no puede cerrar su historia clínica. Luego de que completa los datos del electrocardiograma, se despliega el score HEAR, que se le despliega en la pantalla. Tienen que completar, es muy rápido esto, y una vez completado eso, que le lleva no más de 3 o 4 minutos, al médico le salta una alarma en su tablet que, de acuerdo a la severidad o a los datos que colocó, y ahí se le genera, por ejemplo, una alerta de internación de ese paciente. Y eso lo hace a través del protocolo que ellos tienen, en donde si, por ejemplo, el electrocardiograma completa que tiene un supradesnivel o un bloqueo de rama izquierda, se salta una alarma que le dice que tiene que internar a ese paciente. Entonces eso muy rápidamente se contacta con la central, y ahí genera el envío del electrocardiograma hacia nosotros. Si ese paciente va a ser derivado a nuestro centro, obviamente, porque puede ser derivado a otro centro. Entonces, ellos envían directamente, eso se hace en forma digital, y ellos no tienen más que apretar un botón, no les lleva más que 10 segundos. Ese electrocardiograma es enviado a la central de ellos y es enviado a nuestro centro. Perdón.
La planificación del servicio de emergencia, la planificación logística es que ellos tienen que llegar al domicilio en 15 minutos como máximo, porque es clave 2. Deben realizar un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Todo esto está monitoreado en lo que es traslado por GPS y lo que es electrocardiograma, porque queda registrado el momento que se realiza el electrocardiograma. Y una vez que se envía el electrocardiograma y que se decide la derivación a nuestro centro, debe ser trasladado en menos de 20 minutos. Obviamente esto depende mucho de las distancias, pero en general es así. Cuando llega a nuestro centro, nosotros, depende del electrocardiograma que recibimos, ese paciente puede ser preactivado para el servicio de hemodinamia. Entonces el personal de hemodinamia llega antes que el paciente o junto con el paciente, y si el electro que fue enviado no corresponde con un supra-ST, ese paciente va a ir a unidad coronaria o a la unidad de dolor de pecho de acuerdo a lo que corresponda. Esta es una captura de pantalla de mi correo electrónico. Esto nos llega a nosotros del servicio, esto es inmediato. Nos llega la edad del paciente, no nos llega el nombre del paciente por una cuestión legal, nos llega la edad del paciente, la fecha y la hora del horario que llegó el móvil al domicilio, y tenemos el teléfono del médico que está tratando por si tenemos que realizar alguna comunicación. Y nos llega el electrocardiograma, por supuesto. A veces hay si no hay conectividad y hay alguna dificultad para el envío o el envío no llega, al médico le sale una alarma de que el electrocardiograma no es enviado, entonces se conecta vía WhatsApp con el teléfono de guardia del médico de guardia del instituto, que es una segunda, digamos, un plan B, diríamos, cuando no hay conectividad. Entonces, en el paciente que estamos viendo, bueno, sale torcido todo. El electro que nos fue enviado fue un supradesnivel bien claro, inferolateral. Este paciente llamó al servicio de urgencia a las 12:25, el servicio de urgencia llegó a las 12:37, eso está monitoreado por GPS, el electro se realizó a las 12:41, que eso, bueno, acá no sé por qué sale así, pero figura ahí la hora. Llegó a nuestro centro a las 13:19, eso también a nosotros nos mandan el reporte que está monitoreado por GPS, ingresó a la sala de hemodinamia a las 13:24, esto es muy rápido porque es solamente un piso que tiene que bajar, o sea que es muy rápido, la sala de hemodinamia está lista y está ya, por lo menos hay un personal que está cambiado, que generalmente es el fellow, si llega temprano, que ya está cambiado como para que se pueda hacer. El paciente entra con ropa a la sala de hemodinamia, y bueno, y como habitualmente lo hacemos radial, a veces no es necesario ni sacarle la ropa. Bueno, esto es nada más que porque estamos en un foro de infarto y todavía no vimos una arteria tapada. Voy a mostrar una por lo menos. Este es el paciente que a las 13:32 ya tenía el acceso realizado, acceso por vía radial. Los tiempos son muy rápidos porque, como les digo, está todo prácticamente armado. Del ingreso a la sala al implante del introductor fueron 8 minutos. Desde el electro al implante, el electro que hizo el servicio de emergencia hasta el introductor fueron 51 minutos. Este fue un paciente, bueno, si primero hacemos la coronaria izquierda habitualmente, la no responsable, con un acceso radial, lo hicimos con un catéter Tiger, y ahí vemos, bueno, lesión intermedia en la descendente anterior y una lesión intermedia en la arteria circunfleja. Ahí se ve las dos lesiones de la arteria descendente anterior, ahí. Y esa es la coronaria derecha, la arteria responsable, con la oclusión ahí en el tercio medio. Bueno, pasamos la cuerda. Colocamos primero una estena abajo que tiene una lesión, después una estena arriba y bueno, y se realizó la angioplastía. El tiempo puerta-balón o puerta-cuerda en este caso fue de 20 minutos, o sea, la rapidez por causa de la preactivación. El tiempo desde el electro hasta la cuerda fueron 60 minutos y el tiempo de isquemia total fueron 120 minutos porque el paciente había consultado con una hora de evolución. Es decir, las redes o los acuerdos privados es posible, nosotros creemos que es posible y factible, pero requiere una coordinación y un esfuerzo mutuo muy importante y un monitoreo y incentivo conjunto. Nosotros hace un año que estamos con el acuerdo y estuvimos un año antes con reuniones, 2 reuniones por mes, a veces 3 por mes, para llegar a comenzar en junio del año pasado. Es decir, que lleva mucho tiempo, como ya comentaron anteriormente, requiere una coordinación y un esfuerzo muy, muy importante, pero bueno, creemos que los resultados, como les puedo mostrar aquí, esto es en el mismo tiempo, de 2018 a 2019, esto es los pacientes que entraron vía este tipo de activación, una mediana de tiempo puerta-balón de 33 minutos, y los pacientes que entraron
por servicio de emergencia sin preactivación, 51 minutos. Es una reducción más que importante en el tiempo portabalón y creemos que eso ya es suficiente. Obviamente que este es el último paso, es decir, nosotros estuvimos varios años antes ordenando las cosas, las puertas para adentro, y este es el tercer paso, o sea, no podemos pedir preactivación si no estamos ordenados nosotros primero, por eso es que recién ahora empezamos con este tema. Y bueno, para concluir, es muy importante la regionalización del tratamiento para el infarto agudo de miocardio, la preactivación y el envío del electrocardiograma creemos que es muy importante para reducir los tiempos, reducir la mortalidad y mejorar la eficiencia y la atención y la calidad tanto del servicio de emergencias como del centro receptor. Es posible y factible, pero se basa en generar acuerdos y coordinar mutuamente y generar auditorías y controles mutuos. Nada más.